Vale, entonces vamos a retomar donde lo habíamos dejado. Estábamos diciendo que, digamos, uno de los aspectos como distintivos de la revisión tiene que ver con el tipo de base de datos que vamos a revisar. Y esa base de datos que vamos a revisar incluye un tipo de evidencia lo suficientemente acorde. Entonces, decíamos, por ejemplo, que en el caso, digamos, de eh, Brenda, teníamos estudios de cortes y estudios de casos y controles. Si decimos que estudios de casos y controles son ensayos clínicos, entonces existen unas bases de datos especializadas para ensayos clínicos que deberíamos nosotros de incluir. Por ejemplo, una de esas bases de datos, por lo menos, existen dos. Vamos a mirar esas dos para de una vez ir abordando. Entonces, nuevamente los ensayos clínicos aparecen en las bibliotecas de salud, es decir, PubMed debería tenerlo, pero digamos que deberíamos de utilizar clinicaltrials.gov. Esta la estoy proyectando en pantalla, clinicaltrial.gov. Esa clinical trial nos va a abrir una base de datos especializada en ensayos clínicos. Entonces, ahí van a estar todos los registros de ensayos clínicos que cuentan con ese protocolo de revisión. Y mientras nos carga esta de ensayos clínicos, también vamos a ir abriendo entonces las otras bases de datos. La otra base de datos que esta sí, digamos que no la tiene la universidad, pero pues que también es importante, es la de las de Cochrane. En la búsqueda avanzada de Cochrane, parece que la de Clinical Trial está como caída la página, no sé qué es lo que le pasa. Esa es la página de los ensayos clínicos, de los registros de ensayos clínicos. Entonces uno, si pudiésemos entrar aquí, bueno, ya pudimos entrar. Entonces nosotros tendríamos, si necesitamos por el tipo de evidencia, ensayos clínicos, entonces aquí debería ser un lugar para buscar qué hay en ensayos clínicos relacionados con esto y lo podemos descargar. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta de Clinical Trial? Que descarga es en PDF, no descarga como formato RIS. Entonces te queda como un archivo de PDF con el listado de los trabajos que hay. Entonces, cada trabajo es un registro. Por lo tanto, uno diría, bueno, ¿cuántos registros? No sé si ustedes han visto el flujograma que dice registros y como artículos, los discriminan. Un número de registros o número de archivos. Entonces ahí lo que nosotros tendríamos que, voy a silenciar esto. Entonces ahí lo que nosotros debemos hacer es, en esta parte, saber cuántos registros de ensayos clínicos hay o cuántos protocolos, por decirlo así, hay registrados. Algunos de ellos van a tener su versión publicada. Por ejemplo, nos pasó en una revisión que incluimos el protocolo, o sea, el protocolo se descartó porque no era un archivo, o sea, no era un artículo terminado, era solo el protocolo. Cumplía con todo lo que nos interesaría, pero era una versión de protocolo. Cuando ellas ya estaban haciendo el análisis de la discusión y todo, apareció el artículo publicado. Es decir, esa versión del protocolo que se había excluido y que habíamos descartado por el tiempo en el que estábamos, de que no teníamos un artículo terminado, tuvimos que pensar si lo incluíamos o no. Pues porque finalmente el artículo como tal era un artículo importante. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Discutir con, o sea, lo que habíamos encontrado, discutir con este artículo recién publicado, que no fue incluido en la sistematización porque
pues estaba fuera de los tiempos. En el momento que hicimos, por eso es importante eso que hicimos en la mañana, hasta qué fecha buscamos, para que cualquier jurado después no diga, ¿y por qué no incluyeron este artículo o este otro? Y es hasta el momento de la búsqueda, lo que encontramos hasta ese momento es lo que vamos a procesar de datos. Entonces, aquí, estos son, nos preguntan, por ejemplo, este estatus, la recomendación es que lo dejemos en todos los estudios, que la condición o enfermedad que estamos estudiando, pues la pongamos. Si tenemos algunos otros términos de interés, los coloquemos y podemos empezar a hacer la búsqueda a partir de ahí. Esta es, digamos, una de las herramientas donde encontramos ensayos clínicos propiamente dichos. Y aquí en Cochrane también, cuando entramos a Cochrane, aquí hay trials, que serían los ensayos clínicos. También es una base de datos especializada en ensayos clínicos. Entonces también deberíamos de hacer la búsqueda aquí. La universidad no cuenta con esta base de datos. Es decir, ustedes pueden ver los resultados, pero no se los permite descargar. Entonces, pues no tiene sentido. Entonces, si tienen que elegir entre las dos, pues iríamos por esta, que es una que les permite descargar resultados y ya está. Si cuentan con el acceso, pues lo pueden utilizar, ¿vale? Pero volviendo nuevamente como a las bases de datos de la universidad, cuando preguntábamos hoy en la mañana cuáles conocían, pues muchas de ellas fueron mencionadas en la mañana. Scopus, digamos que es una base de datos que manejamos bastante bien, creo yo. Entonces me voy a centrar en Web of Science, que es una base de datos que muy poca persona utiliza, pero también debería ser útil de incluir. Accedemos como revisamos nuestras notas. Este se demora un poquito en cargar. Mientras carga esa, voy a abrir Scopus para mostrar, de pronto alguno no la conoce bien. ¿En cuál? En PubMed le vas a dar donde dice, supongamos que le vas a dar donde dice, del lado, eh, enviar a, send to. Entonces, dice Citation Manager. Ahí te pregunta cuántos resultados, le dices todos los resultados, all results. Ajá, y ahí le das exportar, crear archivo y ahí ya te debe generar el archivo. ¿Sí? Entonces la ruta que estábamos revisando con la compañera era, damos los resultados que tenemos. Entonces para descargarlos, enviamos al Citation Manager todos los resultados, creamos archivo. Decíamos que PubMed nos limita a solo 10.000 resultados. Entonces, refinar nuestras búsquedas para que no nos pasemos de los 10.000. Este que tenemos acá es Web of Science. En Web of Science, básicamente lo que hacemos es algo muy parecido a como hacíamos en PubMed. Pues vamos a introducir, digamos que nuestros términos clave. Entonces, uno de los términos clave que tenemos era depresión postparto. Aquí en Web of Science aparece un aspecto que me parece interesante, es que en vez de aparecer título, resumen, la búsqueda, ustedes pueden hacerla por lo que se denomina aquí el tópico. Cuando decimos tópico, estamos diciéndole que lo busque en el título, en el resumen o en las palabras clave. Que a veces uno está habituado como a siempre utilizar la misma forma y no encuentra buscar en título y resumen. Aquí se le denomina tópico. Entonces, si hacemos la búsqueda en todos los campos por depresión postparto, agregaríamos otra operador booleano y seguimos en todos los campos, pero entonces seguimos con
adulto, todos los campos y agregamos otra vez y decimos que nos interesa el de maltrato. Lo interesante es como para mirar cómo aparecen distintos, por ejemplo, no nos aparecen resultados en esta base de datos relacionada con depresión postparto en adulto y exposición al abuso. No aparece absolutamente nada al respecto. Si nos vamos a otra base de datos, entonces uno podría decir, yo busqué en Web of Science y el resultado fue 0. ¿Sí? ¿Cómo lo busqué? Pues la estrategia de búsqueda que utilicé. Aquí está un poco las abreviaturas de lo que mencionábamos ahora. Estábamos mirando únicamente la del tópico, pero esta es nuestra estrategia de búsqueda que tenemos. Entonces diríamos, por ejemplo, esto, cuando lo buscamos en Web of Science, voy a poner otra diapositiva.